Buenas tardes, espero que estén teniendo un día interesante, instructivo, un festival, como dije ahora en la mañana. Para los que estuvieron en la mañana recordarán que traté de comparar este congreso con Mistura y con la aspiración de que el Perú sea conocido no solo por su buena cocina y por Machu Picchu, sino también por su buena economía y sus buenos economistas. Y si el Congreso es como Mistura, entonces César Martinelli viene a ser como nuestro Gastón Acurio. César es profesor de Economía de la Universidad George Mason, es Fellow de la Sociedad Econométrica desde 2009. Antes de estar en George Mason, estuvo en ITAM, en México, allí fue decano y profesor, ha sido visitante en grandes universidades, en la Universidad de Chicago, en Pensilvania, en Rochester. Sus orígenes están en el Perú, por supuesto, es licenciado por la Universidad Católica, licenciado en Economía, y es doctor por la Universidad de California en Los Ángeles. Ha escrito mucho, ha publicado muy bien en las mejores revistas de la profesión. Sus temas más continuos, aunque tienen una diversidad también grande, son relacionados con la elección colectiva y con la economía política. En ambos casos, con el fin de tener una mejor lectura e interpretación de las políticas públicas. Hoy día nos va a disertar sobre la economía política de las elecciones dinámicas. Siendo este un año preelectoral, nos trae mucho interés conocer estas perspectivas interesantes de César. César más o menos va a hablarnos por unos 45 minutos y luego él gentilmente ha cedido parte del tiempo, unos 15 minutos, para preguntas que pudieran ustedes, gente del público, traer. Muchas gracias, bienvenido César. Gracias. Pues muy bien, antes que nada quiero agradecer a los organizadores, a Norman, a Gustavo, a mis queridos colegas de la Universidad del Pacífico y mis queridos colegas peruanos y incluyendo algunos antiguos maestros míos en general. Este trabajo, esta presentación está basada en mi trabajo conjunto con John Dogan, el politólogo de la Universidad de Rochester. Básicamente nos encargaron hace un par de años hacer una revisión de la literatura sobre elecciones dinámicas para el Journal of Economic Literature, y ahí comenzó este trabajo. Duró mucho más de lo que esperábamos, quedamos en reunirnos, pensamos esto lo acabamos en un par de meses, y ya está, y terminamos haciendo 2 rondas con 5 referís y comentarios, y escribiendo y escribiendo y escribiendo, y 80 páginas aquí y 20 más allá. Así que así es un poco los trabajos académicos. En realidad sí es interesante, nos toma mucho más de lo que esperábamos. Y espero compartir con ustedes parte de lo que hemos hecho. Una situación con la que nos encontramos al hacer esta revisión de la literatura es que había problemas interesantes abiertos. Y eso es lo que nos ha detenido. Hemos tratado de llenar algunos de los temas abiertos en la literatura, o por lo menos apuntarlos de manera que sirvan como referencia. Entonces, ¿qué es esto de la economía política dinámica? Pues vamos a conversar un poquito sobre ello. Por definición, la democracia representativa implica delegar el poder, implica que no es el conjunto de los ciudadanos el que toma decisiones. El poder de tomar decisiones se delega en un individuo en algunos aspectos, en un grupo de individuos en otro aspecto. Y entonces la pregunta básica, y es una pregunta muy antigua, una pregunta que se remonta a los textos clásicos de la ciencia política, es ¿cómo conseguimos que aquellos que están ejerciendo el poder político favorezcan los intereses de la ciudadanía en general, en vez de los suyos en particular o del grupo al que pertenecen, o incluso favorezcan los intereses determinados por las pasiones momentáneas de la mayoría? ¿Cómo conseguimos que disciplinar a los políticos? Esa es la pregunta central. ¿Cómo conseguimos que tomen decisiones que son favorables a los ciudadanos?
Y el diseño de las instituciones políticas tiene que ver con esto, está motivado en gran medida por este deseo. En particular, un aspecto importante es el de pesos y contrapesos entre las distintas ramas del poder. Si uno lee los textos clásicos que anteceden a la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, los papeles federalistas, esta es una pregunta importante. Ellos, a su vez, beben de fuentes anteriores. ¿Cómo diseñamos las instituciones para que se vigilen unas a otras? ¿Cómo conseguimos que el poder político respete la libertad de prensa, la libertad de reunión, la capacidad de la gente para informarse y tener idea de qué es lo que están haciendo los políticos? Y finalmente la pregunta que motiva esta literatura, la pregunta sobre la rendición de cuentas. ¿En qué medida el hecho de tener elecciones repetidas a lo largo del tiempo da incentivos dinámicos a los políticos para que sus decisiones beneficien a la mayoría? Entonces, la rendición de cuentas es por definición un tema dinámico. Tiene que ver con la idea de que las elecciones futuras o las perspectivas de carrera en general para los políticos los disciplinan, los orientan a tomar decisiones que les permiten mejorar sus expectativas electorales futuras y por lo tanto eso les da un incentivo a tomar decisiones favorables a la gente. Pero también tiene un aspecto retrospectivo. El hecho de que hay carreras políticas largas, de que hay elecciones repetidas, le permite a los ciudadanos mejorar la selección de políticos que llegan a cargos mejores. Esto idealmente. Todos tenemos historias, seguramente, o historias de horror quizás. Ese es el background, esa es la información de fondo. Estos mecanismos pueden funcionar o pueden no funcionar. Pero es el tipo de temas que vamos a investigar. La investigación que vamos a hacer es en gran medida formal. En la revisión de la literatura hemos tomado en cuenta, hay también una literatura empírica reciente muy importante sobre rendición de cuentas. No va a ser el foco de mi presentación, voy a poner énfasis en los modelos formales, los modelos de teoría de juegos, qué es lo que hemos aprendido de esos modelos, pero también hay una literatura paralela empírica sumamente interesante y puedo conversar sobre ella, aunque no es la literatura en la que yo he trabajado en particular. Puedo conversar sobre ella con ustedes o con quienes quieran y puedo, de hecho, quiero invitarlos a participar en esa literatura y también en la teoría. Vamos a hablar de esto durante la presentación. Entonces, ¿qué hacemos en este ensayo? Revisamos la literatura sobre rendición de cuentas, expandimos la literatura en áreas donde pensamos que hay trabajo por hacer. Nos concentramos en dos entornos básicos. La literatura sobre rendición de cuentas ha trabajado básicamente en dos entornos. El entorno de competencia espacial, esto tal vez les suene familiar a los que han estudiado economía, los modelos a la Hotelling, ¿no? Modelos de competencia espacial, donde hay una derecha y una izquierda y los políticos o los ciudadanos pueden ordenarse de derecha a izquierda en términos de sus preferencias políticas. Y en esos modelos, básicamente o típicamente, el desideratum, lo que deseamos, es que los políticos adopten políticas que son parecidas a las que quisiera el votante mediano, ¿no? Que no tomen posiciones extremas diferentes a las del votante mediano. La otra literatura, si quieren, la literatura sobre elección pública tiene que ver un poco con esta segunda literatura, es la literatura sobre búsqueda de rentas, que comienza en el modelo, inicia en el modelo de Robert Barro y tiene que ver con la idea de que los políticos pueden extraer rentas de la posición en la que se encuentran, pero el límite para la extracción de rentas es ofrecer políticas que garanticen su reelección. Entonces son dos literaturas que tienen un origen diferente. Lo que vamos a mostrar, o voy a intentar mostrar, o al menos dar el sabor de, es que tienen una estructura formal parecida detrás. Vamos a tomar en cuenta en particular la posibilidad de información incompleta sobre las preferencias de los políticos y sobre las políticas que han adoptado. La información incompleta es el problema principal en el diseño de instituciones que tienen que ver con rendición de cuentas. Si fuese inmediatamente obvio cuáles son las preferencias de los políticos, no tendríamos ningún problema de selección interesante. Si fuese inmediatamente visible cuáles han sido las decisiones de política y los votantes fuesen capaces de evaluarlas, en ese caso
también el problema de elegir representantes sería trivial. Tal vez sería tan trivial que no necesitaríamos elegir representantes. Pero lo que hace interesante los problemas de rendición de cuentas en política es que vivimos en entornos donde hay graves problemas de información incompleta. Ese va a ser el problema que vamos a intentar resolver utilizando, o el problema que las elecciones repetidas pueden intentar resolver. El resultado central, si vamos a poner en un párrafo o en unas pocas líneas el resultado central, es que podemos construir un teorema del votante mediano dinámico. Un teorema dinámico del votante mediano. Voy a ir sobre la literatura clásica estática. En la literatura clásica estática el resultado principal es la existencia de un votante mediano. En modelos de competencia espacial, los políticos compitiendo unos contra otros, intentando ganar las elecciones, terminan por ofrecer políticas que son convenientes a los votantes. Eso es lo que la literatura estática nos dice. Voy a mostrar que ese resultado lo podemos rescatar en un entorno dinámico, bajo supuestos mucho más razonables y con una serie de atingencias que vamos a hacer claras. Entonces vamos a intentar mostrar cómo podemos tener un resultado positivo acerca de la capacidad de las elecciones para disciplinar a los votantes, a los políticos, pero voy a mostrar también que hay ciertas limitaciones detrás de este resultado. Pues hemos hecho un poco un sumario. Básicamente voy a ir sobre la competencia electoral clásica muy rápido. Voy a hablar de la competencia dinámica. Voy a explicar los entornos, los dos entornos de los que he conversado, el entorno de competencia espacial y el entorno de extracción de rentas. Y voy a ir sobre estos dos entornos con cierto detalle. Si tengo un poco de tiempo, dependiendo de cómo vaya, voy a hablar de modelos de aprendizaje recíproco. Y quiero poner énfasis en la última sección, voy a poner algo de tiempo en hablar de problemas abiertos, problemas sobre los cuales necesitamos más trabajo. Ese es el modelo clásico. Este es el modelo clásico que antecede a la literatura que voy a presentar. Es el modelo que seguramente han visto en clase, y si no han visto en clase voy a hacer publicidad para que lo vean en clase. Es el modelo estático de competencia espacial, el modelo básico de economía política. Podemos imaginar que los ciudadanos tienen cada uno una política ideal. Las políticas están ordenadas de acuerdo a los números reales. Hay dos candidatos. Los dos candidatos hacen promesas y están comprometidos a cumplir esas promesas. Y los candidatos, todo lo que quieren hacer es ganar las elecciones. Ese es el modelo clásico de Anthony Downs, copiado en una medida de Schumpeter y en otra medida de Hotelling. El teorema clásico del votante mediano nos dice que, empujados por el deseo de ganar las elecciones, lo que van a hacer es ofrecer políticas que le convienen al votante mediano. Al votante tal que la mitad de los votantes están a la derecha y la mitad de los votantes a la izquierda. Este resultado, sin embargo, tiene graves dificultades en entornos más realistas. Para empezar, las promesas electorales pueden romperse, ¿de acuerdo? Los políticos pueden tomar una ruta y después decidir tomar otra ruta completamente diferente. ¿Qué garantiza que los políticos no hagan esto? Sabemos que en general, puede parecer broma, pero en realidad los políticos tienden a cumplir las promesas que hacen. Puede parecer una broma. Pero ¿qué incentiva a los políticos a hacer esto? Si realmente pensamos que los políticos cumplen las promesas que hacen, si prestamos alguna atención cualquiera a las campañas electorales, ¿qué los motiva? Parte de esto puede ser sus propias perspectivas de carrera. El deseo de ser reelectos, el deseo de reelegir a sus parientes, a sus amigos, el deseo de tener una carrera después del cargo que ocupan. Pues entonces, para entender esos incentivos necesitamos modelos propiamente dinámicos. La otra dificultad para el resultado clásico es que los votantes no necesariamente pueden percibir perfectamente cuáles son las políticas que han adoptado los políticos. Una manera de decirlo un poco más precisa es que para los votantes puede ser difícil distinguir cuáles son las implicaciones de las diferentes políticas. Los votantes pueden tener preferencias sobre resultados. Los votantes pueden querer menos desempleo o pueden querer menos inflación, pero para los votantes puede ser difícil evaluar la relación entre las políticas que los políticos han adoptado y esos resultados que ellos desearían tener. Y
el punto de partida, para empezar, por lo menos, es que los políticos seguramente saben mejor esta relación. Entonces, ¿cómo puede haber rendición de cuentas en entornos donde no sabemos si el político está haciendo lo que queremos? Si no podemos observarlo perfectamente. Ese es el tipo de pregunta. Entonces, vamos a presentar un modelo dinámico que haga explícitos esos incentivos a hacer lo que conviene a los votantes. Es mi propio sesgo trabajar. Voy a hacer exactamente lo contrario de lo que pasó en la plenaria anterior y voy a usar muchos símbolos, pero lo que está detrás es extremadamente sencillo. Sería más difícil hacerlo sin símbolos. Entonces vamos a pensar que hay un gran número de ciudadanos y ese gran número de ciudadanos están divididos en grupos que tienen preferencias parecidas. Podemos hablar de clases de ciudadanos, podemos hablar de grupos de ciudadanos con preferencias parecidas. Vamos a pensar que para cada grupo hay una política ideal. Esa política ideal puede ser un punto sobre los números reales. Entonces, en el modelo básico hay un periodo 1. Vamos a pensar que vivimos en un mundo de periodos infinitos. Hay un periodo 1, un periodo 2, etc. En el periodo 1 hay un político. En el cargo, vamos a pensar que hay un único cargo político. Les estoy contando una fábula, pero los modelos económicos, ya saben ustedes, son fábulas. En el periodo 1 hay un político electo, ese es el único político que hay. Lo hemos extraído aleatoriamente de la población, proviene de alguna de estas clases o grupos. Ese político toma una política, los votantes observan un resultado y después aparece un retador. El retador es otro político también elegido de manera aleatoria, sobre el que los ciudadanos no conocen nada. ¿De acuerdo? Es una lotería. Se parece un poco a la política en el Perú a veces, ¿no? Entonces hay un político que ha estado en el gobierno, observamos el resultado de sus acciones, luego hay un retador. Y los votantes deben decidir si reeligen al político en el cargo o si escogen al retador. Podemos interpretar la reelección de distintas maneras. En países donde no hay reelección, podemos interpretar la reelección como elegir a un político del mismo grupo. Y ya está. Ese es el modelo dinámico básico. Todo lo que tenemos es, en cada periodo en el tiempo, hay un político en el cargo, ese político toma una acción, la acción tiene una consecuencia, los votantes observan la consecuencia y deciden, dado que hizo esto, ¿debería reelegirlo o debería votar por el retador? Y la pregunta es si en ese entorno tan sencillo podemos conseguir que los políticos al final tomen decisiones que le convienen a los votantes. ¿Con qué vamos a jugar? Vamos a jugar con cuánto le gusta a los políticos el cargo, más allá de sus propias preferencias sobre políticas, y vamos a jugar con el factor de descuento. Cuánto le importa el futuro a los políticos y también cuánto le importa el futuro a los votantes. Esas son las herramientas del modelo formal, son las piezas del modelo formal. Entonces, esto es en un gráfico aquello de lo que estamos hablando. El titular, esto es un periodo T, ahora cualquiera, escoge una política, hay un resultado de esa política, pongo naturaleza como jugador porque el resultado puede ser más o menos aleatorio. El político puede haber sido bien intencionado y el resultado puede haber sido malo, o al revés. Los votantes, la naturaleza escoge también al contrincante, los votantes no lo observan, y los votantes deciden si reelegir al titular o elegir al contrincante. Y ya está. Eso es todo lo que sucede. No hay compromiso de ninguna parte. Ni los políticos hacen promesas que van a cumplir, ni los votantes se comprometen a reelegir al político. Vamos a hablar, he comentado que hay dos modelos básicos, el modelo de extracción de rentas y el modelo de competencia espacial. Déjenme elaborar un poquito sobre estos dos modelos. Podemos imaginar que en política hay dos cosas importantes. ¿Cuál es la fuente de conflicto y qué es lo que saben los diferentes agentes? ¿De acuerdo? En los modelos políticos, a diferencia de los modelos económicos, el conflicto es sumamente importante. Si todos estuviéramos de acuerdo, el mundo sería sumamente aburrido. Pero sobre todo los politólogos no tendrían trabajo, ¿no? Entonces, hay dos fuentes, tal vez eso no estaría tan mal, pero no importa. Hay dos fuentes de conflicto entonces. El conflicto puede ser ideológico, en el sentido de que
distintas personas tienen distintas ideas acerca de lo que la sociedad quiere hacer, donde el caso paradigmático es pensar que hay una división derecha-izquierda o liberal-conservador, o el conflicto puede ser un conflicto de representación. Quiere decir, estamos todos de acuerdo en lo que queremos que el gobierno haga, pero el problema es que una vez que ponemos a un ciudadano en el gobierno hace cosas que no queremos, porque tiene la posibilidad de beneficiarse a sí mismo. Sabemos que en la práctica ambas fuentes de conflicto seguramente son importantes, pero cuando escribimos estas fábulas que llamamos modelos, pues o enfatizamos una fuente de conflicto o enfatizamos la otra. Y hay dos posibilidades por las cuales puede ser difícil juzgar lo que hacen los políticos o difícil juzgar los incentivos de los políticos. Puede ser que tengamos información perfecta acerca de las preferencias de los políticos y en ese caso hablamos de modelos donde el monitoreo de la política es perfecto. Realmente podemos hacer un mapa entre lo que observamos y lo que el político hizo, y por razones de que no observamos las preferencias de los políticos o no sabemos perfectamente entre el mapa entre acciones y resultados, puede ser que tengamos información imperfecta. Entonces, en principio tenemos 4 posibles cuadrantes, hay 4 posibilidades. El modelo de competencia espacial se sienta en uno de esos cuadrantes, en el primer cuadrante, el modelo de extracción de rentas en el cuarto cuadrante. Voy a enfatizar esos 2 modelos porque ahí ha estado la literatura en general, pero hay resultados más generales que esos 2 cuadrantes. Entonces, déjenme explicar primero el entorno de preferencias espaciales. Este es el entorno que de alguna manera pone dinámica en el modelo de Hotelling Downs. Los votantes observan las políticas directamente, no hay un problema de información. Los votantes tienen una determinada función de utilidad que satisface no solamente los axiomas de von Neumann-Morgenstern, podemos escribir las preferencias describir las preferencias de los votantes en términos de funciones de pagos, pero además de que podamos escribirlas en términos de funciones de pagos, necesitamos supuestos adicionales para que sus preferencias sobre políticas sean tales que exista un votante mediano sobre loterías. Entonces, he puesto unas formas funcionales en particular ahí. Podría explicar, solamente quiero explicar de dónde vienen, no voy a explicar el detalle de las formas funcionales, pero básicamente en modelos de competencia política la aleatoriedad es sumamente importante. Entonces, no basta con que exista un votante mediano, para hablar de un teorema del votante mediano, el votante mediano tiene que existir en términos de loterías sobre políticas. ¿Y esto por qué es así? En modelos de competencia política, si elegimos un retador y no sabemos las preferencias de ese retador, si hay un contrincante electoral, un nuevo político, y no sabemos perfectamente las preferencias de este nuevo político, estamos realmente votando por una lotería. ¿De acuerdo? En el sentido técnico preciso, una lotería, pueden pasar diferentes cosas. Entonces necesitamos que los votantes sean capaces de evaluar esas loterías y que exista un votante mediano en ese espacio de loterías. Eso parece tan sencillo, técnicamente sencillo, pero ha estado detrás de muchos problemas en la literatura. Por eso conviene hacer estos ejercicios de revisión de tiempo en tiempo, tomar un área y pensar, vamos a mirar la literatura, vamos a mirar los problemas con los que se han encontrado. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos más que los supuestos habituales de decisión bajo incertidumbre a la von Neumann-Morgenstern. Entonces esa forma funcional en términos técnicos garantiza esa propiedad de un solo cruce, garantiza que tengamos un votante representativo. El otro ingrediente del modelo es que el ciudadano electo no solamente recibe un pago por la política, no solamente le importan las políticas, sino que también le gusta ser elegido. Esto es lo que a veces en la literatura se llama egorrentas. No sé por qué se llaman egorrentas, aunque se me vienen algunas personas a la cabeza. A veces se le llama también preferencias por el oficio, office, lo que sea, office benefit. Entonces, estos son los beneficios para el ego del presidente de ser presidente, o algunas otras ganancias, salario, etc. Y hay un factor de descuento. Eso es todo. Esos son los ingredientes de este modelo. Entonces, hay 2 ejemplos
que por alguna razón aparecen en la literatura. Claro, aparecen en la literatura porque satisfacen esas propiedades básicas que hemos encontrado. Son el modelo de preferencias cuadráticas, el modelo de preferencias exponenciales. En cambio, las preferencias euclidianas, cuando simplemente las preferencias están dadas por distancia respecto a la política ideal, no satisfacen lo que queremos y por lo tanto no aparecen en la literatura. Ese es el otro modelo básico en la literatura. Es el modelo de extracción de rentas que debemos a Robert Barro y es el modelo clásico de la literatura sobre elección pública. Básicamente en la literatura sobre elección pública, incluyendo mis nuevos colegas en George Mason, ¿no? Tradicionalmente la idea es hay que vigilar al Estado, ¿de acuerdo? Hay que reducir la capacidad del Estado de hacer daño de alguna manera. Entonces en este modelo vamos a pensar que todos los votantes quieren algo, que lo vamos a denotar con la letra Y. Todos los votantes, mientras más de esto, mejor. Podemos pensar en Y como la inversa de la corrupción, ¿no? Es un modelo muy sencillo. Todo lo que queremos es que haya menos corrupción, o que el gobierno provea más bienes públicos, tal vez. ¿De acuerdo? Eso le vamos a llamar Y. Los votantes quieren más de esto y también ponemos ciertas restricciones sobre la forma funcional que son equivalentes a las que pusimos antes. Los políticos van a tener políticas ideales que no son exactamente iguales a las preferencias de los votantes y podemos pensar que esto se debe a que el político quiere exactamente lo que quieren los votantes, pero cuando él está en el cargo tiene la oportunidad de beneficiarse a sí mismo y eso hace que sus preferencias diverjan de las preferencias de los votantes. O podemos pensar que el político quiere lo mismo que quieren los votantes, pero él tiene que esforzarse y él quisiera esforzarse menos. Entonces, eso es la fuente de conflicto en estos modelos entre políticos y votantes. En estos modelos también la idea es que las acciones que toman los políticos no son directamente observables por los votantes, va a haber un choque aleatorio. Lo que los votantes observan es información imperfecta respecto del esfuerzo que han puesto los políticos o respecto del nivel de corrupción. El nivel de corrupción puede ser muy alto y el político tiene mucha suerte, los votantes no lo perciben, o el nivel de corrupción puede ser muy bajo y el político tiene mala suerte y además los votantes lo perciben. Entonces ambas cosas son posibles. Esos son los dos modelos básicos. Entonces, déjenme contar los detalles del modelo en términos de teoría de juegos. En términos de modelo formal, en términos de teoría de juegos, lo que va a ser importante, la información que van a tener los votantes sobre un político va a estar dado por la carrera del político. Entonces, el político es electo para un cargo. Es un modelo muy sencillo, podemos construir modelos de carreras más complicados, pero en este modelo sencillo, la carrera de un político comienza en el momento en que lo eligen y termina la última vez que lo reeligen. Y al político no se le reelige nunca más. Sabemos que eso tampoco es así, ¿no? Pero bueno. Entonces, en el modelo más sencillo, todo lo que observamos es la carrera pasada del político. Los votantes observan esa carrera pasada y forman creencias acerca del tipo del político. En entornos de competencia, en entornos de extracción de rentas, esto va a ser sumamente importante. Los votantes reevalúan lo que piensan acerca del político. La estrategia del político depende de lo que ha pasado durante su carrera y depende de su propio tipo. Entonces, los elementos del modelo son estos. Dada la carrera del político, ¿qué es lo que el votante piensa del político? ¿Cuál es el plan que el político va a seguir? Eso le llamamos la estrategia del político. ¿Qué es lo que el votante va a hacer dado lo que cree? Esa es la estrategia del votante. Esos son los elementos del modelo en términos de modelo de juegos dinámicos. Formalmente lo que tenemos aquí es un juego extensivo. El concepto que utilizamos para predecir qué sucede en un juego extensivo típicamente es el concepto de equilibrio secuencial o equilibrio bayesiano perfecto. Entonces, el concepto de equilibrio bayesiano perfecto requiere que las acciones de los individuos, que las estrategias de los individuos sean óptimas dadas sus creencias y dadas las estrategias de los otros individuos. Esto seguramente lo han visto ustedes en sus cursos de teoría de juegos, ¿de acuerdo? Es el concepto básico. Lo que sucede en la
vamos a ver que lo que sucede en entornos políticos es una maldición que ocurre en muchas situaciones cuando usamos modelos dinámicos. Este concepto predictivo predice demasiado poco. ¿De acuerdo? Hay un resultado general en la teoría de juegos repetidos, el Folk Theorem, que nos dice que muchas cosas pueden pasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer entonces es no abandonar la teoría, lo que tenemos que hacer es refinar la teoría, pensar, la teoría de juegos es este conjunto de herramientas, pero estamos pensando en este problema en particular. En este problema en particular, este concepto de solución es suficientemente restrictivo. ¿Tiene sentido o no? ¿Qué debemos añadir para tener resultados interesantes? Esa es un área en la que hemos trabajado. Y básicamente lo que hemos hecho es hemos recogido restricciones que distintos artículos han puesto a este concepto de equilibrio en la literatura y hemos propuesto un concepto de equilibrio bastante más restrictivo. Entonces, en particular, el concepto de equilibrio que vamos a utilizar le hemos llamado equilibrio electoral. ¿En qué consiste la idea de equilibrio electoral? Consiste en pensar, vamos a simplificar drásticamente lo que puede ocurrir. Vamos a pensar que el político solamente usa como información lo que ocurre durante su carrera, no condiciona en cosas que han pasado mucho antes. Esto se llama estacionalidad, es una idea que utilizamos en muchos casos en que usamos juegos repetidos. Pero vamos a añadir otras dos características que son importantes en la literatura sobre elecciones. Vamos a añadir la idea de voto retrospectivo y la idea de voto prospectivo. ¿De acuerdo? La idea de voto prospectivo es la idea de que los votantes van a votar por el político cuyas políticas esperan que sean mejores y van a reelegir cuando son indiferentes. Esto no es tan obvio como parece. ¿Y por qué no es tan obvio como parece? Porque en unas elecciones puede haber, o suele haber, o siempre hay cuando son elecciones políticas, muchísimos votantes, de manera que ningún votante es decisivo. Pero además es cognitivamente demandante. Nos está diciendo los votantes deben de ser capaces de formar creencias acerca de lo que va a pasar cuando eligen a diferentes políticos. Otra manera de decirlo, está imponiendo racionalidad. ¿De acuerdo? Lo otro que estamos demandando es que el voto sea retrospectivo. ¿Qué significa esto? Estamos demandando que los votantes castiguen políticas peores. Estas dos ideas son ideas lógicamente diferentes. Si utilizamos estas dos ideas al mismo tiempo, en muchos entornos estamos determinando en gran medida qué es lo que va a suceder en equilibrio. Entonces, en la literatura, también en este sentido es interesante tener modelos formales. En la literatura, en ciencia política, se ha hablado de voto retrospectivo y de voto prospectivo en muchas circunstancias como si fueran dos hipótesis antitéticas, dos hipótesis que no pueden ser ambas verdad al mismo tiempo. Pero si escribimos modelos formales podemos mostrar, no, ambas pueden ser verdad al mismo tiempo. Cuando esas dos cosas ocurren, vamos a hablar de equilibrio electoral. Entonces, un primer resultado, si tenemos un equilibrio electoral, entonces el votante mediano dinámico es representativo. Quiere decir, podemos mirar al votante mediano y dependiendo de lo que hace el votante mediano podemos saber quién va a ganar las elecciones. Esto proviene de haber escrito con cuidado las preferencias de los votantes y tomar en cuenta que están eligiendo circunstancias en las cuales hay incertidumbre. Un segundo resultado referencial. Voy a darles un par de resultados referenciales. Un primer resultado referencial es el siguiente. Si no hacemos teoría, si tomamos simplemente la teoría de juegos y utilizamos los conceptos de predicción habituales, no podemos predecir nada. Caemos en el Folk Theorem. Si utilizamos, en vez de el concepto de equilibrio habitual, imponemos simplemente la idea de equilibrio markoviano, que se utiliza, por ejemplo, en modelos económicos dinámicos, tenemos otro resultado que también nos dice nada. El futuro no debería importar. Entonces, el concepto de equilibrio electoral realmente es útil. Nos permite tener un resultado donde podemos predecir y podemos predecir algo con cierta precisión. Hablemos un poquito del modelo de
déjeme ilustrar lo que ocurre en competencia espacial simplemente con un gráfico. Déjeme saltarme el teorema. Esto es lo que ocurre en el modelo de competencia espacial. Entonces, en el modelo de competencia espacial hemos dicho que hay varios tipos de votante. Los votantes tienen cada uno una política ideal. Pensemos que hay 5 tipos de votante y que están ordenados de izquierda a derecha. El tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4, el tipo 5. ¿De acuerdo? Y vamos a pensar que el votante mediano es el votante de tipo 3. O el grupo 3 es el grupo donde pertenece el votante mediano. Nuestro primer resultado es que el equilibrio electoral tiene la siguiente forma. Políticas suficientemente cerca del votante mediano garantizan la reelección. Esa es la franja negra que tenemos en esa gráfica. Los políticos lo saben y por lo tanto lo que van a hacer los políticos es, solamente pueden hacer 2 cosas. O hacen como el político 1, si me eligen hago exactamente lo que quiero. Soy extremista, sé que no me van a reelegir y entonces simplemente adopto mi política ideal. O hacen lo que el político 2 hace. El político 2 en este caso está escogiendo de manera aleatoria, o hace su política ideal o escoge la política que le permite ser reelecto. El político 3 y el político 4 son políticos cuyas políticas ideales están en el conjunto aceptable para el votante, por lo tanto hacen exactamente lo que es su política ideal. El político 5 también está aleatorizando. Esa es la estructura que tiene en cualquiera de estos modelos el equilibrio electoral. Quiere decir, hay convergencia, pero no hay convergencia completa a lo que quiere el votante mediano. Segundo, que es sumamente interesante, sé que esto a veces es complicado para los colegas, para ser aceptado por los colegas aplicados, es complicado de explicar, pero las estrategias mixtas son inevitables. Entonces ahí hay una estrategia mixta muy sencilla. El político, si el político es de tipo 2 o el político es de tipo 5, está aleatorizando. Pero es una aleatorización muy sencilla. O hace lo mínimo para ser reelecto, o sencillamente adopta su política ideal y dice al diablo, sé que no voy a ser reelecto, esto es lo que quiero hacer. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer resultado. El segundo resultado es qué pasa con este intervalo. Nuestra siguiente pregunta es qué pasa con este intervalo si los políticos son y los votantes son pacientes o si aumenta el pago de estar en el cargo público. Y lo que vamos a ver es que este intervalo se va reduciendo. Es decir, en el entorno de competencia espacial podemos reproducir el teorema del votante mediano. Entonces, si el factor de descuento es positivo y el beneficio del oficio es suficientemente grande, lo que van a hacer los políticos es converger a la política del votante mediano. Ese es nuestro teorema dinámico del votante mediano. Quiere decir, toda esta línea de aquí va a converger al punto X3. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón ocurre esto? Esto ocurre por razones para las cuales se necesita tener un modelo dinámico, para entender las cuales se necesita tener un modelo dinámico. Esto ocurre porque el político que está en el cargo está compitiendo contra lo que el contrincante va a hacer. Y el hecho de que los votantes sean más pacientes les permite tener la capacidad de experimentar y elegir a este otro político que va a estar más motivado. De manera que hay un tema de incentivos temporales. También hay un tema de selección. Si un tipo de político no quisiera adaptarse, terminaría por no ser reelecto. Pero en el equilibrio lo que sucede es que de hecho todos los políticos escogen la política ideal del votante mediano. Y tenemos de vuelta el resultado de la literatura clásica. Si no hay reelección, no voy a entrar en los detalles de lo que ocurre en términos formales, pero si no hay reelección, si las carreras políticas son efectivamente finitas, si a los políticos en realidad hay un momento a partir del cual ya no les interesa lo que suceda después, este resultado se rompe completamente.
Esto es algo, para entender lo cual necesitamos estos modelos dinámicos y no simplemente modelos de 2 periodos, pero hay un problema fundamental si las carreras políticas son finitas. Necesitamos darle a los políticos una vida post-electoral, o necesitamos que los partidos políticos detrás provean incentivos para que las carreras políticas efectivamente no sean finitas. Y el argumento por el cual ocurre esto es un argumento típico de unraveling. Básicamente por el tipo de decisión que tomaría en el último periodo vamos yendo hacia atrás y deshaciendo los incentivos que pudieran tener para hacer otra cosa. Déjenme hablar un poquito acerca de los modelos de extracción de rentas y monitoreo imperfecto. Entonces, en estos modelos, el equilibrio está dado por un umbral que garantiza la reelección. Básicamente, entonces, pensemos que en estos modelos lo que los votantes observan es el resultado. Los resultados pueden ordenarse de mejor a peor. Hay un resultado que es un umbral, tal que si los votantes ven algo mejor que eso en el periodo anterior, entonces reeligen al político. Si ven algo peor que eso, no lo reeligen. Entonces, hay múltiples equilibrios dependiendo de qué es lo que los votantes demandan de los políticos. Vamos a tratar de centrarnos en el mejor posible equilibrio para los votantes. Es un equilibrio en el cual se ha enfocado la literatura. Ocurre en estos modelos un tema interesante. El político va a buscar ser reelecto, ¿de acuerdo? Podemos tratar ser reelecto como una restricción, pero el político también quisiera adoptar políticas que le demandaran menos esfuerzo. Una maldición para esta literatura, escondida detrás de usar diferentes ejemplos para diferentes papers, es que en realidad el problema no es cóncavo. Entonces déjenme ilustrar un poco la idea. La idea es que hay, dependiendo de si al político le gusta políticas más, si al político le gusta esforzarse más, déjenme mostrar esto en otra. Creo que es la mejor gráfica que tengo ahorita. Lo que tenemos aquí es el esfuerzo que pone el político en un eje, y en el otro eje lo que tenemos es la probabilidad de ser reelecto. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto ideal de un político, es lo que el político haría si su posibilidad de ser reelecto no fuese afectada por su decisión. Entonces, si la probabilidad de ser reelecto no tiene nada que ver con la decisión que tomo, esa es mi política ideal. La política ideal está determinada por mis preferencias con respecto a políticas, con respecto a X. Pero como yo quiero ser reelecto, seguramente me voy a esforzar más. Entonces, los políticos en equilibrio adoptan políticas que están a la derecha de su política ideal. ¿En qué punto? En un punto de tangencia con respecto a sus preferencias que toman en cuenta reelección, por un lado, y por otro lado, políticas. Yo quiero, como estoy adoptando políticas que son mayores de las que yo quisiera adoptar, quisiera en realidad esforzarme menos y también me gustaría ser reelecto con mayor probabilidad. Esas son las curvas de preferencias en forma de U. El problema que tengo es que la restricción que me da que quiero ser reelecto es una restricción que no es cóncava, y el problema no puede expresarse como un problema cóncavo. Tampoco es un problema log cóncavo, de manera que no tenemos soluciones habituales. Básicamente lo que hacemos en este punto es mostrar que el resultado que teníamos anterior basta con mirar aleatorización sobre 2 políticas, es suficiente en este entorno también. Entonces no hay escape en modelos políticos, no hay escape de las estrategias mixtas. Sé que no son muy populares entre colegas y entre estudiantes, pero no hay escape, porque el problema en particular no es un problema cóncavo, pero sí es un problema tratable. Entonces, ¿qué mostramos? Mostramos que existe un equilibrio óptimo para los votantes. En ese equilibrio óptimo para los votantes, los políticos o adoptan una política en particular o randomizan entre 2 políticas. Básicamente, o se van todo por ser reelectos y se esfuerzan mucho, o se acercan arbitrariamente a su política ideal y no les importa la reelección. Tenemos otra vez el mismo
el mismo resultado binario. Y volvemos a un resultado de teorema de votante mediano, de alguna manera. Si el pago por ocupar el oficio aumenta de manera arbitraria, lo que mostramos es que los políticos adoptan políticas que benefician cada vez más a los votantes. Entonces, nuevamente rescatamos este resultado clásico. Entonces, en síntesis, el resultado clásico de la literatura estática de que las elecciones pueden disciplinar a los votantes sigue siendo verdad en entornos donde hay incertidumbre acerca de las preferencias de los políticos y donde los votantes no observan perfectamente las políticas adoptadas por los políticos y donde además no hay ninguna necesidad de que los políticos satisfagan sus promesas electorales. Es decir, la reelección puede ser un motivo sumamente poderoso. Pero el reverso de estos modelos es, hemos puesto una serie de supuestos que son restrictivos. Uno de ellos es el horizonte infinito. Las carreras políticas en estas fábulas son carreras interminables. Si no queremos descansar en esas carreras interminables, necesitamos que haya incentivos intertemporales que vayan más allá de las carreras políticas. Y déjenme saltarme algunos modelos más y comentar algo acerca de problemas abiertos, intentar motivar a otras personas a hacer otras cosas más adelante. No he hablado de modelos donde hay incertidumbre sobre preferencias y además incertidumbre sobre la relación entre resultados y acciones. En el lenguaje de la teoría económica no he hablado de modelos donde hay selección adversa y riesgo moral al mismo tiempo. Esos modelos son sumamente complicados y ahí hay una pregunta teórica abierta e interesante. En otra vena, estos modelos que he presentado son modelos donde toda la acción ocurre en la parte política. Entonces, un tema sumamente interesante es atar estos modelos a modelos de tipo macroeconómico, a modelos económicos dinámicos, introducir el estado de la economía como una variable más a considerar. Hay una literatura macroeconómica donde se hace macroeconomía política cortita, muy interesante. Estos son temas que pueden ser importantes hacia el futuro. ¿Qué más? Hay una literatura muy cortita sobre pesos y contrapesos. Son unos poquitos papers, algunas cosas que escribió en sus últimos años Jean-Jacques Lafont y un par de trabajos más por ahí. Ese es un tema sumamente interesante. La teoría económica esos temas no son ajenos a la teoría económica. El hecho de que no tengamos modelos ahora no quiere decir que no podamos escribirlos. Tenemos que empezar por alguna parte. Entonces podemos mirar atrás hacia esos intentos e intentar pensar. Esos son temas sumamente importantes, siempre han estado ahí en la discusión sobre diseño de instituciones políticas, de la misma manera que estos modelos que he presentado me parece son más o menos razonables para hablar de incentivos electorales. Deberíamos comenzar a atacar ese tema importante también. ¿Qué más? La política en estos modelos es sumamente sencilla. Los modelos no encajan bien para pensar en sistemas políticos donde hay representación proporcional, en sistemas donde hay regímenes federales, por ejemplo. Entonces, introducir más detalles de este tipo en estos modelos puede ser interesante. Y esto va de la mano del tema de pesos y contrapesos. Esto es un poco no sé si de explicar mis propias obsesiones personales o hacer autobombo, pero creo que el tema del rol de los medios de comunicación, el tema de qué es lo que saben los votantes, es esencial. Sobre este tema hay una literatura corta pero creciente, incluyendo algún trabajo que he hecho también con Dogan y que estoy haciendo ahora con un profesor del Colegio de México. El tema, y nuestra propia experiencia personal en el Perú nos dice que, como dijo alguna vez una miembro de una junta de gobierno o algo parecido a una junta de gobierno, sin la televisión no hacemos nada. Sabemos que los medios de comunicación son sumamente importantes en el funcionamiento de las instituciones electorales. Entonces
Entonces, esta es una obsesión propia, pero creo que corresponde a un tema que es sumamente importante. Sobre eso necesitamos también más literatura. Y finalmente, si se dan cuenta, estos modelos se parecen en alguna medida al caso peruano, pero el caso peruano es bastante extremo. En estos modelos no hay partidos políticos, ¿no? Pero sabemos que en la práctica, cuando las instituciones políticas funcionan más o menos bien, los partidos políticos tienen un rol importante en la selección de políticos. Entonces, explicar ese rol de los partidos en elegir... Aquí el contrincante aparece de manera aleatoria, pero sabemos que no es así. Hay un proceso de selección. Hay debates, hay primarias, se presentan diferentes candidatos, algunos son más... no sé si vieron el debate de ayer. ¿Sí? Fue un poco circense, pero... ¿sí? Entonces, sabemos que los partidos políticos cumplen un rol en la selección. Ese rol no está analizado en esta familia de modelos. Sería importante saber qué rol cumplen los partidos. Y mi último envío aquí es, yo soy economista y me he dedicado a estos temas de elección colectiva, de economía política, etcétera, durante muchos años, a veces en coautoría, o muchas veces en coautoría con politólogos, pero son temas abiertos a nosotros, de la misma manera como podemos hacer contribuciones para mejorar determinadas áreas en la política educativa. Yo creo que tenemos una responsabilidad y a la vez debe ser algo apetecible para nuestra propia curiosidad intelectual participar en la mejora en el diseño de instituciones políticas. Y ya está. Pues gracias y si hay preguntas... Vamos a tomar algunas preguntas y yo quisiera, voy a comenzar con una pequeña reflexión, sí, César, y luego tomaremos quizás 1, 2 o 3 preguntas y comenzaremos la conversación. Quiero tomar el último punto que mencionaste sobre los partidos políticos y aterrizar un poco este tema a la situación de Perú actual, donde los partidos políticos no tienen representación nacional. Y lo que esto ha llevado es a una proliferación de partidos políticos, lo que también se traduce en un caudillismo a nivel distrital, a nivel regional. Y esta proliferación de partidos políticos está de la mano de una gran incertidumbre sobre lo que van a hacer estos políticos, estos representantes. Traigo este tema que es muy presente, muy peruano a colación, porque me parece que se deriva de uno de los resultados que presentaste y me gustaría escuchar tus reflexiones. Y este resultado tiene que ver con el hecho de que cuando no hay reelección, entonces hay algo así como una suerte de caos en el sistema. Porque si no hay reelección, y esto es equivalente a no tener una vida política dentro de un partido bien unificado, entonces cualquier cosa puede resultar. Y hay gran incertidumbre sobre lo que van a suceder lo que va a suceder en la política. Entonces tienes caos junto con miopía, junto con periodos limitados. Y me pregunto si estas reflexiones tienen en realidad que ver con esta posibilidad, o más bien la ausencia de reelección dentro de los modelos. Entonces hay una pregunta sí, básica. Pero tomemos un par más. Creo que había alguien ahí que había levantado la mano. ¿Qué tal si antes de dar tu pregunta te identificas y nos dices brevemente tu pregunta? Sí, Manuel Ruiz del Banco Central. Tenía 2 preguntas. Quería saber si los resultados, en primer lugar, variaban si el voto era obligatorio o voluntario. Por otro lado, como algo adicional o otra fuente también de investigación sería, creo, importante las fallas de coordinación entre votantes, ¿no? Porque si bien, digamos, los votantes pueden, o se asume, creo que he entendido que se asume que los votantes pueden castigar o pedirle rendición de cuentas a los políticos ante existente falla de coordinación ex ante para elegir al mejor político y ex post para rendir cuentas. Creo que es pertinente analizarlo y daría resultados diferentes, ¿no? Esas serían mis 2 preguntas. Gracias. Sí, Hugo. Micrófono aquí, adelante.
Muchas gracias, César. Hugo Ñopo, del BIT. Me pregunto si los resultados también se pueden pensar en más de una dimensión. El X se puede pensar en, digamos, crecimiento y reducción de pobreza o crecimiento y políticas educativas. Y siguiendo en esta línea de pensarlo en más de una dimensión, si se puede pensar en una dimensión de políticas buenas, favorables, digamos como crecimiento o algo así, y algunas no deseables, como por ejemplo corrupción. Si esto nos permite pensar algo alrededor de aquello del famoso roba pero hace obras. Perfecto. Quizás una pregunta más, si le damos la oportunidad, profesor. Sí, Raúl. Raúl Hopkins. Sí. Sí, Raúl Hopkins, Centrum Católica. Sí, mientras hacías tu presentación, uno no puede dejar de pensar el vínculo con lo que está pasando en el Perú y las distancias entre el modelo y nuestra realidad, ¿no? Y hay, naturalmente, muchas diferencias, pero creo que la más saltante, que tú al iniciar tu presentación la dabas un poco por sentada, y todos nosotros hubo un murmullo como diciendo eso no se da, es el cumplimiento de promesas. En realidad, lo que ha sido persistente, en nuestro caso, en los últimos varios periodos, ha sido el incumplimiento de promesas. Entonces, no sé si pudieras elaborar, ahí hay varias condiciones que creo que no se están dando. Gracias. El tema de los partidos políticos, como mencionaba, es esencial y agradezco a Norman traerlo a colación. Creo que hay una línea fina entre si los partidos políticos son demasiado fuertes o son demasiado débiles. Y déjenme poner como casos paradigmáticos y extremos los dos países que conozco mejor, los dos países que quiero más, que son Perú y México. Entonces, en el Perú tenemos el tipo de problemas que ha mencionado Norman y que están bien capturados, yo creo, por aspectos de los modelos que he presentado. No hay incentivos electorales claros porque las carreras políticas son finitas, no hay selección. Los partidos políticos deberían jugar un rol más importante en ambas tareas. Y déjenme contarles el caso extremo, que es el caso de un país donde hay partidos políticos muy fuertes y muy ideológicos, que es el caso de México. En este caso, no hay competencia electoral. Los partidos políticos, las cúpulas de los partidos determinan quién va a ser candidato en dónde. Como la población está dividida por razones ideológicas, hay poquitos cambios en qué partido controla qué estado. Entonces, muchas de las cosas buenas y deseables de la competencia electoral requieren que hay un nivel óptimo de la fortaleza de los partidos políticos. Déjenme decirlo de esta manera y hablar de manera imprecisa contra mi propia formación. Pero hay una pregunta abierta interesante aquí. Es ¿cuán fuertes tienen que ser los partidos? ¿Cuál es la fortaleza óptima de los partidos políticos? Queremos que haya más que en el Perú, pero no queremos que haya tanto como en México, o como en Italia durante muchos años, o en muchos otros países donde la población está dividida, o en Estados Unidos en cierto sentido, donde cada representante es reelecto para siempre y hay muy poca competencia en el margen. Entonces, esa pregunta es obviamente sumamente interesante, y es interesante para nosotros desde el punto de vista del Perú, pero es una pregunta abierta en general. El segundo tema me parece fue el tema de los votantes, problemas de coordinación entre los votantes y para conseguir disciplinar a los políticos. Es un problema que he barrido debajo de la alfombra en esta presentación, pensando que solamente presentando los resultados como si solamente hubiera dos contrincantes. Le he dedicado bastante atención en mi propio trabajo de investigación al tema del votante estratégico y problemas de fallas de coordinación, y podríamos conversar de esto más adelante. No son temas que estoy trabajando ahora mismo, pero sí he trabajado mucho en estos temas en el pasado. Es un layer más, ¿no? De complicación en conseguir que la política funcione. ¿De acuerdo? Problemas de coordinación son importantes. La tercera pregunta era... ¿Cuál fue la tercera pregunta? Era la de Hugo sobre... hubo otra. Voto obligatorio. Sí, es en la misma línea de problemas, del lado del votante. Hay una literatura reciente que trata sobre ese tema y en la que se considera que el voto obligatorio
puede incentivar a los votantes a adquirir más información de alguna manera y obligarlos a tomar. Yo soy muy escéptico de ese tipo de... Entonces no tengo una respuesta exacta acerca de si el voto obligatorio tiene un resultado positivo. Mi propio prejuicio, empezando a trabajar esos temas, es nada que sea obligatorio puede ser demasiado bueno. Pero mis colegas que viven en países como Australia tal vez puedan, o en Italia, pueden discrepar. Entonces no tengo una idea clara de por qué el voto obligatorio va a ser bueno. Hay razones históricas por las cuales el voto obligatorio fue tal vez positivo en nuestra propia historia política, pero no tienen que ver con la situación actual. Y finalmente, pues la pregunta que plantea, hay dos preguntas más, la pregunta de Hugo y la pregunta de Raúl. La pregunta de Hugo fue sobre qué pasa cuando hay más de una dimensión relevante en política. Cuando hay más de una dimensión, creo que Charlie Plot nos explicó hace muchos años, es diferente, es muy difícil que exista un votante mediano, pero tenemos resultados locales. Entonces básicamente estos resultados locales lo que nos dicen es, podemos intentar bajo ciertas condiciones tratar el conflicto político como si fuese unidimensional y en ese tipo de modelos rescatar el tipo de resultados que tengo aquí. Pero si me presionas mucho te puedo decir, solamente te puedo contestar, son fábulas. Hay límites a lo que podemos hacer. Si tú quieres realmente trabajar con modelos multidimensionales, esos modelos de competencia no nos van a permitir llegar demasiado lejos. Por eso tenemos congresos con muchos representantes y donde el modelo correcto es un modelo de negociación, más que un modelo de competencia. Y finalmente la pregunta de Raúl era sobre si esta idea de que los políticos no cumplen las promesas. En realidad, hay una literatura interesante, reciente, acerca de señalización de los políticos hacia los votantes. Tenemos todos la intuición de que hay algo que está fallando en la política peruana acerca de cómo los políticos están emitiendo señales que no son leídas correctamente para los votantes. Incluso esa literatura reciente no va a decir cosas que tengan que ver con el caso peruano. Lo único que puedo contestar a esa pregunta es algo que aprendí en una clase con Raúl, de hecho hace muchos años. Si la teoría no nos da el resultado, lo que hay que hacer es reescribir la teoría. Entonces, si hay preguntas abiertas, pues entonces hay espacio para hacer modelos. La teoría económica no es un conjunto de resultados. La teoría económica es una actividad. Entonces, tenemos preguntas abiertas, es momento de repensar modelos, es momento de traer esta pregunta a los modelos e intentar pensar por qué ocurre este populismo preelectoral. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Quizás alguna pregunta más. Sí. Y ahí terminamos. Silvio, me parece. Ahí la última. Silvio Rendón, Banco de Reserva Federal de Filadelfia. En tu intervención has hecho una invocación a los economistas a entrarle a esto de las ciencias políticas. Y no puedo evitar preguntarte sobre tu opinión sobre la politología actual en el Perú. ¿Tú crees que los economistas lo pueden hacer mejor que los politólogos? Lo que te puedo decir es que coautoreo con politólogos y tengo algunos de mis mejores y más queridos alumnos han seguido después carreras en ciencia política. Yo creo que las fronteras entre las ciencias sociales son más o menos artificiales. Sé que eso no contesta para nada a tu pregunta. César es demasiado diplomático. Yo habría respondido que sí. Los economistas son mejores. Pero seamos imperialistas. La última pregunta. Buenas tardes, Luis Palomino, San Marcos. Mi pregunta parte, o no sé si explorar qué literatura hay, pero parte por ver el papel que juega sobre todo la educación y los medios de comunicación, un mix, porque la idiosincrasia o la biodiversidad geográfica del Perú hace que las poblaciones de Lima, o la población de Lima, la población de Huancayo, de otros departamentos, perciban distintas las cosas. Entonces, el nivel de educación o el nivel de que juegan los medios de comunicación es distinto. Entonces,
Mira, el tema de los medios de comunicación, lo mencionaba, es sumamente importante. Para ir más allá de decir es sumamente importante, o incluso de medir la importancia, hay una serie de preguntas abiertas acerca de cómo debemos regular los medios, debemos regularlos o no, cómo debemos medir la influencia política de los medios. Son preguntas abiertas y sumamente importantes en términos de regulación. Son preguntas que requieren pensar de manera seria y utilizar herramientas económicas, analizar estos mercados, que son mercados sumamente complicados. El mercado de los medios de comunicación no es un mercado convencional. Déjenme dejarlo ahí. Pero hay aspectos muy interesantes en la pura economía, no economía política, la pura economía de la televisión, de la prensa, etcétera. Añadiendo además la complicación de que tienen influencia política, ¿cómo debemos regularnos? Es una gran pregunta abierta, una pregunta que yo no puedo pretender contestar parado aquí con un micrófono diciendo lo que se me ocurre en la cabeza. Necesitamos sentarnos con lápiz y papel, trabajar, hacer modelos, hablar con nuestros colegas aplicados, desarrollar una literatura sobre este tema para poder decir algo. Pero sabemos que hay un tema sumamente importante ahí. Primero, agradecemos a César por un aplauso.